Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, nos vamos a adentrar en unos fragmentos poéticos de Beck Lewis que, la verdad, invitan a una reflexión muy, muy profunda. Así es. Son textos que nos llevan por un recorrido, emocional, intelectual también, tocando temas súper íntimos, pero que, no sé, de alguna forma resuenan universalmente. Sí, fíjate que tenemos aquí unos extractos que tejen una red, bueno, muy particular, ¿no? Entre la experiencia personal, más cruda, digamos, referencias culturales que van desde lo hindú, lo musulmán, hasta lo azteca incluso. Exacto. Y reflexiones sobre la vida, la muerte, el duelo, la identidad. Es un material, pues sí, denso, pero fascinante. Ciertamente lo es. Nuestra tarea hoy entonces será como desentrañar juntos estas ideas centrales, ¿no? Esas imágenes que se te quedan grabadas y, claro, las emociones que laten en estos versos. Bueno, pues vamos a sumergirnos. Venga. Quizás un buen punto para empezar sería ese núcleo tan potente de la memoria, la enfermedad y el acto de cuidar. Palpita con mucha fuerza en la sección Unbroken del poema Puya, ¿no crees? Sí, totalmente. Esa sección nos mete de lleno, En la intimidad, casi sin filtros, del cuidado de una madre enferma. Hay una ternura ahí muy evidente, pero que choca constantemente con la frialdad de la realidad clínica. Es un contraste muy, muy marcado. O sea, por un lado tienes momentos de una dulzura casi, cotidiana, ¿no? Como esa línea, ¿sabes por qué te traje Korma, mamá? Sí, porque sabes que me gusta. Ajá. O el simple hecho de ver películas juntas. Y justo al lado, la precisión casi quirúrgica, ¿no? De los detalles clínicos. Resultados de tomografía computarizada. Edema reducido. Hemorragia resuelta. Claro. La menciona la escala de Glasgow en 6. ¿Cómo logra el poema que estos dos registros tan distintos convivan? Yo creo que lo logra justamente al no intentar suavizar ninguno. O sea, la crudeza clínica no anula la ternura, y la ternura tampoco borra la gravedad médica. Ambas coexisten, ¿sabes? Reflejan la realidad de esas situaciones límite. De hecho, fíjate, esa terminología clínica, edema generalizado, disminución de la atenuación, hemorragia parieto-occipital izquierda resuelta. Todo eso se carga de un peso emocional enorme precisamente por el contexto íntimo en que se presenta. Claro. Dejan de ser datos abstractos y se convierten en marcadores de una crisis vital. Y se palpa muchísimo esa impotencia, ¿verdad? La de la persona cuidadora frente al sistema. Esa línea, las dificultades surgieron de la incredulidad, como si no conociera a mi propia madre. Uf, sí. O la insistencia en saber qué necesita. Tiene náuseas, digo, consíganle Maxalón y vino, ondancetrón. Y la respuesta casi absurda del sistema, el paciente debe ser capaz de decirlo. Exacto. Refleja una lucha por validar ese conocimiento tan íntimo frente al protocolo, ¿no? Justo. Y aquí también es central, creo yo, la exploración de la inversión de roles. Esa frase, te cuido como una vez tú me cuidaste, lo dice prácticamente todo. Sí, es el ciclo de la vida que se invierte, la dependencia que cambia de dirección. Es un eco de la infancia, pero ahora en la vejez o en la enfermedad del padre o la madre. Es un tema universal, ¿no? En la experiencia del cuidado a largo plazo. Totalmente. Y el poema además ancla esta experiencia en detalles sensoriales súper concretos como la lata de chiles rellenos de México provoca el asco de las otras señoras. Ándale. Son esas pinceladas las que completan el cuadro, le dan textura, ¿no? A la vivencia. También está esa descripción casi onírica del electroencefalograma, el EEG. Ah, sí. Estabas conectada para sonar patinando por el éter cantando la canción de Cliff Richard, luego de vuelta en la habitación Gatos Voladores. Es una imagen, híjole, muy potente de la percepción alterada. Sí, nos habla de esos umbrales de la conciencia, ¿no? La enfermedad grave, ciertos medicamentos, los procedimientos médicos invasivos, bueno, todo eso puede inducir estados disociativos o percepciones fragmentadas de la realidad. Claro. Y la mezcla de lo técnico conectada para sonar, con lo personal y hasta surrealista, Cliff Richard, Los Gatos Voladores, captura muy bien esa extrañeza de sentirse como flotando entre mundos, ¿no? Estando físicamente presente. Y en medio de toda esa fragilidad, de pronto surge algo inesperado. Describe un instante caída, escala de Glasgow 6,
a la mañana siguiente levantada y cantando. Es casi un desafío a la lógica, ¿no? Una manifestación de resiliencia que sorprende. Totalmente. Subraya esa fuerza vital que a veces, pues sí, desafía los pronósticos. Y esa misma alteración, fíjate, se da en la percepción del tiempo. Ah, claro. Dice, el tiempo se dilató, nadamos en él, piscinas enteras, los segundos, los minutos se extendían infinitamente. Es algo muy común en situaciones de crisis, de trauma o incluso de cuidado intensivo. Sí. La temporalidad lineal como que se rompe y el presente se estira o se contrae de maneras muy subjetivas. Y cuando llega el momento de la muerte, el poema le da una dimensión casi cósmica, ¿no? Dice, nos dejaste cuando nuestro sol y Antares se alinearon, el portal del alma abierto. ¿Qué podemos leer en esa referencia astronómica tan específica? Bueno, Antares es una estrella supergigante roja, a menudo se le llama el corazón del escorpión. En diversas tradiciones astrológicas, esotéricas, se le asocia con finales de ciclo, con transformaciones profundas, y a veces se considera como un punto de tránsito, un portal energético. Entonces, vincular la muerte a la alineación del Sol con Antares sugiere una visión del fallecimiento no como un cese total, sino como una transición significativa. Ya veo. Un paso a otra dimensión o estado enmarcado por un evento cósmico. Le otorga trascendencia a un suceso que es profundamente personal y, claro, doloroso. Del hermano. Mamá ha estado llamando, ¿cuándo vas a contestar? El vínculo persiste. En efecto. Y esa persistencia del vínculo resuena mucho con las líneas iniciales de Puja, ¿recuerdas? Madre, hablaste desde esa parte de ti misma que estaba herida pero deseaba ayudar. Fomentar el conocimiento, humildes ofrendas. Sí. Se establece desde el principio a la madre como una fuente de saber, de cuidado, incluso desde su propia herida. Y la menciona Ganesha, el dios hindú que remueve obstáculos, patrón de las artes, las ciencias, y a Mushak, su montura, la rata, que a menudo se ve como símbolo del intelecto o del escriba, refuerza esta idea de transmisión de conocimiento. Claro. De un legado que perdura. Parece que incluso más allá de la enfermedad y la muerte, esa conexión y ese legado, pues, buscan continuar. Siguiendo esa línea de la pérdida y el legado, otro tema que emerge con muchísima fuerza es el duelo. Su dificultad de expresión y su posible conexión con la historia, ¿no? Lo vemos muy claro en Gariahat y tiene ecos también en Puja. Sí, Gariahat arranca con una cita muy potente de Kazi Nazrul Islam, un poeta bengalí conocido por su intensidad, su espíritu rebelde. Dice, yo soy el dolor inefable. Ya con eso nos sitúa en un territorio emocional difícil de nombrar. Y las metáforas que usa para el duelo son increíblemente físicas, casi corporales, ¿no? Dice, un pozo derrite témpanos de hielo, una carga viral antigua y peligrosa convertida en inundación. Sugieren que el duelo no es una tristeza etérea, sino una fuerza activa, casi una entidad física dentro de uno. Exacto. La pregunta clave es, ¿cómo desbloqueo mi duelo? Son imágenes tremendamente elocuentes. El duelo como algo profundo y estancado, el pozo, congelado, los témpanos, que al liberarse amenaza con arrasar, la inundación. Ajá. Y como algo casi contagioso, persistente, ancestral, la carga viral. Hablan de una fuerza interior que es, a la vez, necesaria de liberar y potencialmente peligrosa. La pregunta ¿cómo desbloqueo mi duelo? No es retórica, ¿eh? Es una búsqueda real de un mecanismo para procesar algo tan abrumador. También se le atribuye una naturaleza como esquiva, casi una personalidad propia. Quiere esconderse, salir solo de noche, evitar la luz del día, el resplandor de los extraños. Es como si el poema personificara el duelo, le diera agencia, una voluntad de ocultarse. Justo, hay una tensión ahí entre la necesidad de sentirlo y la dificultad de exponerlo. Prefiere la intimidad de la noche, ¿no? Lejos de la mirada ajena, del juicio o de la simple incomprensión. El resplandor de los extraños puede ser muy doloroso para quien está en duelo. Y eso nos lleva directamente al reto de cómo darle voz. ¿Cómo escribirlo?, se pregunta. Y la respuesta que intuye es de una intensidad casi violenta. Bramar la lengua como un muecín, derribar los muros del amanecer.
No es un susurro, ¿eh? Es un llamado potente, una ruptura. Sí, la figura del muezín, con su llamado a la oración que resuena sobre la ciudad desde el minarete, es una metáfora poderosa. Sugiere que la expresión necesaria del duelo no es tímida, sino una vocalización fuerte, quizás hasta pública, que atraviese el silencio impuesto o autoimpuesto. Y eso de derribar los muros al amanecer podría simbolizar el romper las barreras de la contención social, ¿no? De la normalidad que impone el día para dar cauce a esa emoción nocturna y avasalladora. Y me pregunto si esta dificultad tan personal para bramar el duelo no tendrá un eco en esa opresión histórica que se menciona en Puja. Esto de remoción, postrados ante un dios inglés, mujeres guardadas en una zanana, avergonzadas de la vista pública. ¿Podría haber un vínculo entre el silenciamiento íntimo y el histórico cultural? Es una conexión muy pertinente. Si vemos el panorama que dibuja Puja, sí que se ve un patrón de silenciamiento o de borradura histórica. La remoción bajo un poder colonial, el confinamiento de las mujeres en la zanana. Claro, ese espacio separado. Exacto. La vergüenza impuesta. Todo habla de voces acalladas, de identidades reprimidas, ocultadas. Entonces, el duelo personal podría sentirse magnificado, ¿sabes? Como parte de un duelo colectivo que no está resuelto por esas pérdidas y silencios históricos. Entiendo. La dificultad para expresar el propio dolor estaría en parte anclada en generaciones de expresión coartada. De ahí la importancia tan crucial del acto de nombrar que surge en Puja. ¿Cuáles son sus nombres? Dilos como dirías los muchos nombres de la diosa. Nombrar como un rescate, como una afirmación. Precisamente, nombrar es sacar del olvido, es devolver la entidad, la importancia. Y equipararlo a nombrar a la diosa le da un carácter sagrado. Es un acto casi ritual de devoción hacia esas vidas silenciadas. Sí. Y en Garia Hat, el imperativo final es soportarlo yo misma desnuda, ser testigo. Este acto de testimonio, de exponer la propia vulnerabilidad desnuda para dar fe del dolor y de la verdad, es fundamental. Ajá. Implica no solo sentir el duelo, sino validarlo activamente, hacerlo visible. Quizá como una forma de resistencia contra ese silenciamiento, tanto histórico como personal. Y este acto de confrontar y testimoniar nos lleva al tercer gran eje que exploran estos fragmentos: los límites del ser, la identidad y esa búsqueda de trascendencia. Los poemas Cartography e Isthmus parecen dialogar mucho con esto. Cartography arranca con una instrucción súper directa. Encuentra tus bordes, no los recortes. Es una frase intrigante. ¿Qué tipo de recortes crees que busca evitar el poema? Plantea una cuestión fundamental sobre cómo nos relacionamos con nuestros propios límites y los ajenos, sobre todo en situaciones de sufrimiento extremo, ¿no? Recortar los bordes podría interpretarse como negar, minimizar o evadir esas fronteras dolorosas de la experiencia humana. Ya. Tanto las propias como las de los demás, la instrucción es a reconocerlos, a cartografiarlos, no a ignorarlos o manipularlos para nuestra comodidad. Tiene muchos sentidos, sobre todo porque luego critica explícitamente esa tendencia a distanciarnos del que sufre, como distancia del moribundo realiza autoindulto, como si apartar la mirada nos absolviera de algo, ¿no? Exacto. Y propone justo lo contrario. En lugar de correr hacia el fuego, ese calor blanco, una invitación a la confrontación directa con la intensidad límite de la vida y la muerte. Es una llamada a no evadir la dificultad, a no buscar esa comodidad fácil que se construye, pues sí, ignorando el dolor ajeno o el propio. Y reconoce que a veces la vida nos empuja a situaciones extremas, a una disyuntiva entre aniquilación o escape. Pero quizás el poema sugiere una tercera vía: habitar esos bordes conscientemente. Y es justo en ese borde, en la situación límite de la cama de hospital, donde surge una invocación espiritual muy específica. Vimos su alma, sin embargo, cartografías enteras. Atman, circunferencia, filamentos Vedanta, invocados en la cama del hospital. Traer estos conceptos tan vastos a un entorno tan crudo, ¿qué efecto busca? ¿Consuelo? Tal vez, ¿una redefinición de la persona más allá del cuerpo enfermo? Pues mira, Atman, en la filosofía hindú, es el ser esencial, el yo profundo, que a menudo se considera idéntico a Brahman, la realidad última. Y Vedanta es una de las escuelas filosóficas que profundiza en esto.
Ajá. Entonces, invocar Atman circunferencia, que sugiere totalidad, algo sin límites definidos, y filamentos Vedanta como hilos de una sabiduría profunda, en ese contexto hospitalario, pues sí, apunta a una búsqueda de conexión con algo más grande que el sufrimiento físico inmediato. Entiendo. Podría ser un intento de reconocer la esencia indestructible de la persona, su alma como cartografía entera, rica, compleja, más allá de la enfermedad, o bien una búsqueda de sentido y consuelo apelando a una comprensión trascendente de la existencia en medio del dolor. Pasamos entonces a Isthmus, que inicia con esa cita de Omar Khayyam sobre la irrevocabilidad de lo escrito, del destino quizá. Y aquí la invocación es a una deidad de otra tradición completamente distinta, Ecatl, del panteón azteca. Efectivamente, Écatl, el dios del viento. Una fuerza poderosa, asociada con el movimiento, la respiración, la creación y a veces la destrucción necesaria para la renovación. A menudo se le considera una manifestación de Quetzalcóatl. Su presencia aquí es muy significativa. Y la petición que se le hace es muy particular, ¿no? Se pide, desenrolla este viento. Levántame, llévame entero a ese otro lugar, quieto. Parece una súplica de alivio, de traslado, sí. Pero, y esto es clave, añade, no borres la memoria. Deja que tu fuerza sea, limpiando accesorios, las mentiras de la historia, deshace esa línea, esa frontera. Es fascinante que pida ser llevado a otro lugar, pero sin borrar la memoria, sino usándola como agente de limpieza. Exacto, no es un anhelo de amnesia o de simple escape. Es una petición de transformación profunda que integra el pasado. Se le pide a Ejecatl que su fuerza, el viento, limpie lo superficial, los accesorios, que barra las falsedades de la narrativa histórica dominante. Historia, con ese guión que sugiere un sesgo, ¿no? Quizás patriarcal o colonial. Claro. Que disuelva las fronteras impuestas. Es una invocación a una fuerza natural y divina para reconfigurar la realidad a través de la verdad de la memoria, no a pesar de ella. Quiere ser llevado entero, con todo y su historia, pero purificada. Y se le atribuye una cualidad casi quirúrgica a esa fuerza. Ejecatl como ojo que da forma mientras limpia, visión láser. O sea, no solo barre, sino que reordena con una claridad penetrante. Es una imagen muy potente de una fuerza que es a la vez limpiadora y creadora, que revela la esencia al eliminar lo superfluo. Y la lección final parece venir de la naturaleza misma, de cómo interactúa con esa fuerza. La forma en que los árboles crecen y se doblan hacia ti, Ejecatl, es tu lección, retejiendo sus huesos, rehaciendo, desde el suelo al cielo rayo inverso. Sugiere un modelo de resiliencia basado en la flexibilidad y la reconstrucción desde la raíz. Cierto, los árboles se doblan ante el viento, no se quiebran necesariamente, se adaptan, se rehacen, retejiendo sus huesos, manteniendo esa conexión vital entre la tierra, el suelo y el cielo, como un rayo inverso que asciende en lugar de descender. ¡Qué imagen! Sí, es una imagen de transformación que no niega el origen ni la dificultad, sino que encuentra fortaleza en la adaptación y en esa conexión fundamental entre lo terrenal y, bueno, lo trascendente. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de esta exploración? Hemos navegado por este tejido intrincado de la memoria personal, familiar. Hemos sentido el peso del duelo y su posible eco en la historia silenciada. Y hemos confrontado los límites del ser buscando atisbos de significado, de trascendencia, a través de diversas lentes culturales, espirituales, en estos textos de Bec Luis. Parece que estos fragmentos nos confrontan con la increíble densidad, la complejidad de la experiencia humana, ¿no? Sin duda alguna. Son un testimonio poético de la intensidad de vivir, de amar, de perder, de recordar y de buscar sentido en medio de todo eso. Sí. Y quizás, como una reflexión final para quienes nos escuchan, algo que resuena con particular fuerza es esa constante coexistencia de lo infinitesimal y lo cósmico, de lo clínicamente preciso y lo espiritualmente vasto que se da en estos poemas. Cierto. Transitamos del detalle de una lata de chiles o un resultado de tomografía a la alineación de las estrellas o la invocación de conceptos filosóficos como el Atman. Ajá. Y esto nos invita a preguntarnos, ¿cómo gestionamos esa doble mirada que parece tan necesaria? La necesidad de ser testigos fieles del detalle doloroso,
La nota clínica, la herida histórica concreta, el nombre olvidado y, simultáneamente, la necesidad humana de buscar o reconocer una conexión más amplia, un patrón más grande, ya sea en el cosmos, en la filosofía Vedanta o en la fuerza transformadora del viento encarnada por Ejecatl. ¿Dónde se encuentran o cómo dialogan en nuestra propia vida el testimonio minucioso de lo particular y esa búsqueda inherente de trascendencia o de un significado que lo abarque todo? Es una tensión que, creo, de muchas maneras define nuestra condición.